Bienvenidos a Pulso Digital, Un nuevo ciclo de entrevistas del ISC Formación Política. en un mundo donde la información se mueve a la velocidad de la luz y los formatos tradicionales se reinventan. Reflexionamos sobre el presente y el futuro del periodismo y la comunicación. Vamos a comprender los desafíos actuales del periodismo en todas sus plataformas, analizar los cambios en el consumo de noticias y conectar con quienes hacen los medios para entender las decisiones que toman día a día. Bienvenidos a una nueva edición de Comunicar desde adentro con las herramientas del siglo XXI del Instituto Superior de la Carrera. Hoy nos acompaña Tomás Bisón. Él es periodista, director de Anfibia Podcast y además es docente de podcast y de narrativas digitales. Gracias por venir, Tomás. No, por favor, vos por invitarme, Dante. Bueno, en general cuando arrancamos estas entrevistas le proponemos a los invitados que nos cuenten un poco cómo llegaron a trabajar en esta industria y además en este caso particular te voy a pedir si nos puedes definir qué es el podcast. Bueno, dentro de lo que es el mundillo podcast hay gente que se acerca o que se ha formado esta incipiente industria con gente que viene de la radio generalmente o de internet, digamos, ¿no? Que vendría a ser mi caso. Yo soy licenciado en comunicación de la UBA, hice periodismo también en su momento y siempre trabajé en portales digitales, en Teis Sports en un momento, Cosecha Roja, siempre vengo del palo de crear contenido en internet. Y yo entré en Anfibia en 2012, o sea, hace un montón, y ahí siempre fui como el joven, ahora ya no lo soy, pero el joven que... Innovaba. Sí, exacto, el joven que innovaba. Entonces, probé con muchos formatos, o sea, Anfibia, su expertise es el texto, entonces mi idea era buscar siempre otros formatos, ¿no? Ya sea, hicimos, no sé, de todo, video, cómic, realidad virtual, no sé qué, bla, 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 bla. Y en ese camino, en 2017, empezamos a probar con los podcasts. Y a partir de ahí, lo que empezamos a detectar es que las personas que escuchaban esos podcasts eran distintas a los lectores de la revista. O sea, nosotros pensábamos que eran la misma gente y no. Y ahí empezamos como a abrir una nueva audiencia que fue cada vez creciendo. Ahora seguramente en la conversación irán saliendo todos los proyectos y demás. Pero a partir de ahí se formó el área y bueno, hasta el día de hoy me dedico exclusivamente a eso en Anfibia, digamos, no a otras cosas y también sigo trabajando en el tema por otros lados. ¿Qué es el podcast? Es una de las preguntas más difíciles de contestar porque va cambiando año a año. Bueno, porque mucho lo que a veces normalmente uno puede pensar es que el podcast, así como el streaming se transformó un poco en la televisión de esta nueva era, algunos piensan que el podcast es como un reemplazo de la radio. Sí, hasta un momento en el que mi explicación para mi mamá, digamos, era el Netflix de la radio, ¿no? Como claro. Una especie de comparación en el que es una plataforma son audios que se suben a una plataforma on demand y que la gente los reproduce como, cuando, donde quiere. El tema es que después se empezó a hacer más híbrida la cosa porque se empieza a incorporar el video. El podcast hoy puede ser audio, puede ser video, pueden ser un fragmento de un programa de radio que ya se emitió y sin embargo se suma a una plataforma. Hoy puede ser un ciclo de entrevistas audiovisuales en YouTube que salió por streaming, pero después le hacen un recorte. Entonces, la realidad es que es difícil la explicación y esquematizarlo. Claro, sí, claro. Pero digamos, si uno fuera un purista del podcast, diría que son audios producidos para ser escuchados cuando la gente quiere. O sea, que son atemporales, que tratan de nunca hablar de cuestiones de aquí y ahora, sino que intentan tener cierta lejanía, o sea, que no hablan de, no sé, a diferencia de la radio, no se menciona la hora, la humedad, el frío, calor, lo que pasó, el tráfico de cuando uno llega o no al estudio, sino que son más bien cápsulas pensadas para ser reproducidas de manera atemporal. Entonces, como primera definición, ¿podríamos decir que alguien escucha el podcast para informarse? ¿Un podcast para informarse? Sí, para informarse o para entretenerse. Creo que entretenerse sería como la primera... Perdón, yo te dije informarse, pero digamos, me refería más al minuto a minuto. Eso no está, no lo vamos a encontrar ahí. No. Si vos querés buscar los breaking news o lo último que pasó, no irías a buscar a podcast la información. Hay algunos podcasts que son diarios, que salen todos los días con una especie de resumen de noticias que sale a la mañana o a la tarde. Pero diría que la persona que si quiere buscar lo que pasó recién va a otras plataformas, va a la radio, va a la tele,
Es como si alguien quisiera saber qué pasó ayer con mi equipo de fútbol y fuera Netflix. No, tal vez en Netflix encontrás un documental sobre tu equipo que está bueno y que lo viste gracias a que tu equipo ganó ayer. Pero no es exactamente, no te va a dar la noticia de ayer. Yo creo que la comparación va un poco por ahí. Bien. Lo primero que dijiste fue que en Anfibia en 2017 comenzaron a explorar el podcast. Bueno, desde mi experiencia, lo que yo noté con el podcast, que fue cercano a la pandemia en 2020, era como el formato novedoso que rápidamente después fue reemplazado por el streaming. ¿Vos sentís lo mismo? Sí, que tuvo un pequeño auge que... Sí, hay una tensión ahí entre, sobre todo el fenómeno del streaming es bastante particular en Argentina, porque no es un fenómeno tan expandido en otros mercados como, no sé, puede ser el de México, el de Colombia, mismo España. O sea, este momento que estamos viviendo, en donde hay por ahí, vos podés identificar 10 canales de streaming con cada uno de sus programas, no es un fenómeno mundial, digamos. Entonces ahí hay algo particular del caso argentino y que sin duda repercutió también en lo que es la industria del podcast, porque esto, lo que hablábamos hace un ratito, se empezaron a cruzar los formatos, entonces obviamente el streaming empezó a tener mucha influencer, mucha celebrity, y eso hizo que empezó a copar rápidamente, y obviamente marcas detrás, plata y demás, entonces empezó a copar mucho un tipo de podcast, que es el podcast de entrevista, el podcast de conversación. Así que sí, se puede decir que hoy, digamos, le compitió bastante. Es verdad que hubo un auge muy grande en la pandemia, sobre todo por la facilidad de producción que tiene el podcast, el tema de costos, o sea, los recursos son mucho más económicos que hacer otro tipo de formatos, entonces ahí evolucionó mucho y hoy se está, digamos, estandarizando en un lugar cercano a prepandémico, digamos, pero también con un upgrade, digamos, ¿no? O sea, hoy yo creo que el podcast lo que tiene es que se ha instalado como un consumo cultural más. O sea, vos estás aburrido, ¿qué querés hacer? Podés leer un libro, ver una película, ver streaming, escuchar un podcast. Bueno, creo que en Argentina, capaz Argentina es muy grande, pero por lo menos en Buenos Aires, creo que La Cruda tuvo mucho que ver, ¿no? con eso. Y es un formato que extrañamente no pegó tanto cuando le pusieron imagen, como transformar audiovisual. Fue un fenómeno mucho más del podcast. En este sentido quería preguntarte, ¿cómo ves a la industria del podcast? ¿Es una industria pujante? ¿Es fácil generar ingresos a partir de eso? ¿O es una pata que todavía, digamos, le cuesta? Creo que en Argentina creo que hasta le queda grande la palabra industria. Me parece que hay como ciertos proyectos que han funcionado, ciertas empresas que están sobreviviendo y haciendo plata con eso, pero no siento que haya un ecosistema, justamente una industria que hoy esté establecida y digamos, y que pueda ser como una garantía de entrar y hacer algo. Eso por un lado. Pero por el otro, creo que tiene las mismas dificultades de sobrevivir y de generar ingresos que todos los formatos que hoy forman parte de la creación de contenidos digitales, ¿no? O sea, si alguien va a hacer streaming, si alguien va a hacer un canal de YouTube, si alguien quiere hacer una web, las extintas web, si alguien quiere hacer una cuenta de TikTok o de Reels y también quiere generar contenido ahí, va a tener las mismas dificultades para monetizar eso que lo que tiene el podcast. Entonces, hoy creo que se puede vivir de un podcast, sí, pero si querés vivir de un solo podcast, o sea, como podcaster independiente, vas a tener que crear un ecosistema alrededor de eso que va a exceder al formato mismo. ¿Qué quiero decir? Cuando hablas de ecosistema, ¿te referís como una comunidad? Exacto, comunidad, probablemente hagas unos episodios en vivo y trates de generar ingresos ahí. Puede que lo sponsores, puede que eso tenga un newsletter, puede que eso tenga después que saques un libro que haga merchandising. O sea, empieza a tomar muchas otras cosas para tratar de generar ingresos, que también igual forma parte de cómo hoy yo creo se comporta un producto digital, digamos. Si uno piensa en, no sé, Paulina Cocina, youtuber exitosa, con millones de suscriptores, de todas maneras, más allá de los ingresos que genera a través de la plataforma, arman todo este circo, ¿no? O sea, bueno, capaz los talleres. Justo en ese caso incluyen publicidades dentro de la transmisión, digamos, sí, de estos productos. Pero talleres, libro de recetas, o sea, múltiples
cosas, porque bueno, obviamente también aún siendo podcast o canales de YouTube exitosos, para tener una buena cantidad de ingresos por ahí, tenés que tener muchísimas visitas. O sea, son muy pocos los canales de argentinos, de creadores independientes que ganan plata, que sobreviven de lo que ganan ahí, Bueno, ¿no? incluso en este sentido te digo, tengo el recuerdo de, bueno, no lo voy a nombrar pero para no servir sobre ese sentido, pero gente que capaz transmitía por YouTube y subía ese contenido a Spotify, pero como Spotify no pagaba, prefirieron, digamos, directamente sacarlo, ¿no? Rebord, creo que fue, sí. Sí, no, fue toda una discusión. También hubo otro creador que se llama Ramita, que tuvo el podcast más escuchado durante, no sé, como que te diga 2017, 2018, 2019, y como nunca tuvo ingresos se recontracalentó. Claro. Es que hay algo ahí, hay una pata que obviamente le falta. Las plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcasts, y bueno, YouTube Music, que ahora vendría a ser como el podcast de YouTube, tienen la promesa de esa... De de ese mejorar esa revenue. oferta, digamos, ¿no? Exacto, Punto. exacto, pero igual sigue siendo insuficiente porque necesitas mucha cantidad Tráfico. de tráfico para que eso sea un ingreso digno, digamos, ¿no? O que te signifique un sueldo para vos y para alguien más, porque seguramente cuando empezaste a crecer, seguramente llamaste a un asistente, seguramente te está editando los videos a alguien, seguramente, digamos, ¿no? Entonces eso ya empieza a ser una estructura micro que genera gastos. Entonces, hoy, digamos, quienes están trabajando en podcast exclusivamente, o tienen un podcast independiente que le arman todo el ecosistema, o producen para terceros. Es decir, yo tengo mi podcast, y además, no sé, vos necesitas hacer un podcast, bueno, te cobro como servicio de producción, como algo más, Claro. formato más clásico de agencia de comunicación, de publicidad. Bien, bien. Bueno, adentrándonos un poco en la tarea de Amphibia en el podcast, Amphibia tiene varias series, de las cuales, bueno, vos fuiste el director de varios de ellos, como bueno, La vida de Moria Kazan, si no me confundo, Fort. Bueno, y hay varios, pero quería destacar uno en particular, que fue premiado, si no me confundo, en Madrid, que es una serie que se hizo sobre el Ara San Juan. Creo que la voz había sido de Mario O'Donnell, si Sí. no me confundo. Bueno, quería que me cuentes un poco de esa experiencia y qué significa ser reconocido, que una industria argentina, bueno, no lo llamas industria, pero que sea reconocido en España un producto que se hizo acá y dentro de algo emergente como es el podcast, digamos. No, fue hermoso. O sea, se llama Hundido, la historia de Lara San Juan. Es una miniserie de 5 episodios que cuentan, que lo que intentan contar es qué pasó técnicamente en el submarino, que creo que era algo que nosotros nos preguntábamos. Eso lo armamos con un guionista que viene trabajando el tema y es como su tesis de maestría, un trabajo sobre Lara San Juan, que era básicamente qué fue lo que pasó, porque algo que nos había pasado, creíamos nosotros como argentinos, es que el tema se había manipulado mucho políticamente y había entrado mucho. Entonces, como que vos finalmente decías, ¿pero qué pasó para que un submarino se esconda un año? O sea, ¿cuál fue la chispa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de explicar eso, obviamente con las herramientas que nos dieron las comisiones de investigadoras que se hicieron. Es un hecho muy difícil de poder esclarecer porque básicamente no hay sobrevivientes, entonces es muy difícil poder decir exactamente lo que pasó, pero bueno, en base a ciertas pruebas que hubo se pudo reconstruir la historia. Y estuvo buenísimo. O sea, ese proyecto fue muy lindo porque lo trabajamos, fue un proyecto 100% nuestro, de Amphibia, que tiene los pros y contras de hacerlo 100% tuyo. Uno, que lo haces por ahí más a pulmón o con menos guita, pero por otro lado lo haces, o sea, tomas todas las decisiones artísticas y editoriales, lo cual está buenísimo. Bueno, que a mí cuando lo escuché me llamó la atención, digamos, porque no es simplemente una línea de audio, ¿no? También hay efectos de sonido, se escucha el mar, hay música, un poco teatral, Sí, ¿no? Sí, ese es el único, no el único, pero uno de los pocos podcasts que trabajamos con artistas sonoros. O sea, todos los sonidos que suenan ahí son caseros, digamos. O sea, si lo pueden escuchar, cuando por ejemplo se retuerce el submarino, que hay un ruido como medio metálico, yo siempre le preguntaba a él, le decía, ¿cómo lo haces? Y él nunca me develaba sus trucos, pero a veces me decía, no sé, froto un tenedor contra un bombo y suena ese ruido. Era bastante flashero, así que fue un proyecto lindo y que después, bueno, tuvo el reconocimiento que ganamos ese premio Ondas, que es como el premio más importante que hay a Ondas nivel hispano. Globales. Ondas Globales, que se da en Madrid.
Lo ganamos el año pasado, que fuimos. Y también fue finalista del premio Gabo, que es en Colombia. Que ganó varios reconocimientos, tiene un nombre en Rosario, o sea, le fue muy bien. Pero bueno, nada, estuvo buenísimo porque a diferencia de otros que nombraste, que por ejemplo, nosotros hicimos 3 biografías para Spotify en ese caso, que una es la de Moria Kazán, la de Ricardo Forti y la del Piti Álvarez. Intoxicado. Y la del Piti le fue muy bien también, y también tuvo esos reconocimientos. No ganó el premio, pero fue finalista en varios certámenes. Y bueno, nada, estuvo buenísimo, pero tenía como el goce de que fue una idea 100% nuestra. Yo lo que noto, por lo menos en la oferta que hay dentro del podcast, es que si pudiésemos hacer un paralelismo sería más parecido al radioteatro o algo así, pero no lo veo tan relacionado en la actualidad. ¿Por qué crees que no tiene una cercanía capaz con la política? O capaz es una afirmación con la cual capaz no estás de acuerdo, digamos. Sí, no, bueno, nosotros por ejemplo tenemos uno que se llama Sin Control, que es sobre Milei, que hicimos junto al País de España. Son 2 temporadas, largamos una en 2023 y una en 2024. 2024, sí, pues fue al año. O sea, una fue para explicar, digamos, cuando... Su llegada. Claro, cuando Milei llega al balotaje con Massa, que la gran pregunta no solo para Argentina, sino sobre todo para el mundo era quién es este tipo, que es un outsider. Entonces fue la explicación de eso, se le fue muy bien en su momento. Y después al año hicimos como el año de gobierno, volvimos a trabajar con el País de España. Y ahí estuvo bien. O sea, para mí el inconveniente que tienen este tipo de podcasts que son... intentan ser documentales o series narrativas, es que van a empezar a complicarse con respecto a la actualidad de los sucesos, de lo que va pasando. Por ejemplo, la segunda temporada de esta serie, donde nosotros contábamos el gobierno, era complicadísimo, sobre todo porque Milei cambia mucho la agenda. Entonces en un momento era su conversión al judaísmo, listo, acá, boom, 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 boom. Claro, pero pasaron 6 meses y eso se perdió, digamos. Quedó en el olvido. Entonces salir después con un episodio de eso era como medio extraterrestre. Lo mismo seguir el plano económico. Teníamos que hablar de alguna manera de lo que estaba pasando económicamente, pero también en un momento decías, bueno, ¿cuándo pongo el freno? ¿No? ¿Hasta dónde cuento? Pero el tema es que sacaban el cepo en su momento y era como cambiaba el mundo, todo, claro, sí. porque todos los economistas que entrevistaban... Capaz hay un límite temporal, ¿no? En el que los tiempos del podcast capaz no acompañan los tiempos de la velocidad de la dinámica de la realidad, digamos. Claro, exacto, sí, no, y como que tenés que tomar decisiones y decir, bueno, hasta acá cuento. Que me acuerdo que era, no sé, creo que el año pasado fue... no sé, bueno, económicamente no me acuerdo, pero creo que era en octubre. Bueno, dijimos, bueno, hasta acá, no sé, si después cambia sacan todo, el cepo y sube el dólar a 3.000 claro. Y qué sé yo, nos bueno, quedamos afuera. O sea, nos quedamos afuera, pero bueno, en algún momento tenés que cortar porque si no, no se termina más. Creo que son esos los inconvenientes. Sí, puede haber podcasts que son más de entrevista, o sea, ciclo como este, y ahí sí, vos podés ir llevando semanalmente a alguien y bueno, nada, es más de actualidad, pero los que tratan de hacer un registro histórico sobre algo, es complejo eso. Es más documental, un trabajo más documental, claro. Y tiene mucho más tiempo. ¿Cómo imaginas el futuro del podcast? Buena pregunta. Yo creo que va a volver un poco a lo que fue hace un par de años, que es un formato que se lleva muy bien con los nichos, digamos, ¿no? Entonces vas a tener como muchos podcasts que hablan de algo específico que le interesa a una comunidad específica. Entonces creo que se lleva bien con las, por un lado, con las minorías intensas, yo le digo, ¿viste? Como, bueno, tu podcast tiene por ahí, no tiene 2 millones de reproducciones, tiene 5.000, pero son siempre las mismas 5.000 personas que están escuchando todos los episodios. Bueno, eso es lo que hay mucho de la comunidad. Claro, y eso es bastante valioso, creo yo, y va a ser bastante valioso en tiempos donde todo esto es súper efímero, ¿no? Donde vos tenés hoy TikTokers que son exitosos y el éxito dura 6 meses, o donde un video la rompe y después se cae. Entonces me parece que mantener eso y tratar de seguir hablando de una comunidad que va creciendo lentamente pero fuerte, me parece que puede encontrar un lugar por ahí. Y quisiera saber yo si en algún momento, esto es medio futurología, muy difícil, pero si en algún momento va a haber un hartazgo de las pantallas. Yo creo que en algún momento lo va a haber. O sea, y ese puede llegar a ser una oportunidad, digamos, para esta... Y claro, porque el podcast es un formato que
por cómo primero que es multitasking, o sea, no existe la situación de que alguien se tira en su sillón de su casa, se abre un vino y se escucha un podcast. Eso no existe, o sea, no sé si alguien lo hace. Me encantaría, pero sí, no. Me encantaría, pero no sucede. Claro. Generalmente es un formato que se lleva bien con la gente que está corriendo, yendo a la ruta, transporte, sí. ruta, ni hablar, Claro. cocinando, limpiando, o sea, es un género multitasking. Entonces, y a diferencia de las pantallas, si en algún momento se da este hartazgo al teléfono, además, puede haber ahí una beta de que vuelva a tener como una curva para arriba, pero bueno, es difícil de poder adivinar. ¿Anfibia está trabajando en alguna serie, algún documental más relacionado al podcast? Sí, bueno, actualmente yo estoy conduciendo uno que se llama Todo es Fake, que trata los vínculos que tenemos, que en realidad es un podcast que hago hace bastante, esta es la 4ª temporada, que hablamos de los vínculos que tenemos los humanos con la tecnología, o sea, fue cambiando. Y después, sí, ahora estamos por largar uno. Bueno, no sé en qué momento va a salir esto, pero esto mediados de septiembre va a salir, se llama Lo Real Real, son crónicas también del estado emocional argentino, un poco hablando de los momentos que estamos viviendo en estos últimos, diría 2 años, pero también puede ser 10, digamos, ¿no? De distintas conflictos, problemáticas, o qué estamos pensando un poco los argentinos hacia atrás, hacia el presente, futuro, que lo conduce Cristian Alarcón, que es un periodista reconocido, que es el director de Revista Anfibia, es la primera vez que va a hacer un podcast, y siempre estamos haciendo cosas. Después ahora sacamos una sobre la ley de etiquetado también, 2ª temporada, un podcast que le fue muy bien. A veces trabajamos mucho eso con organizaciones que quieren fomentar alguna agenda que por ahí está más postergada y le va bien. Otro sacamos uno con Celeste Cid de lactancia, por ejemplo, materna, hace 2 meses, que también le fue muy bien. Siempre estamos haciendo cosas. Bueno, Tomás, un poco de la idea de este encuentro era discutir acerca, digamos, del rol que tiene el podcast en este nuevo ecosistema digital. Así que te agradezco por haber venido y bueno, nos veremos la próxima con los que están del otro lado. Muchas gracias.